Mientras crea que la Biblia tiene la fortaleza necesaria, no estaré interesado en otras cosas. Así que vamos a estar estudiando la Biblia. Hoy tenemos un tema que es sumamente importante, la fortaleza espiritual del cristiano, con el subtema que vamos a empezar primero, que es el concepto de la guerra espiritual. Y les decía que la guerra espiritual es un tema que es viejo, pero para muchos es completamente nuevo. Y algunos que no lo conocen se van a asustar cuando les diga lo que eso es, ¿verdad? Porque se oye por la radio y por diferentes medios de comunicación hablar sobre guerra espiritual, pero no todos saben lo que es. Miren, en primera instancia, algo que es bien importante para los guerreros espirituales es el concepto de tomar ciudades. Esto es que un guerrero o una persona que va a predicar en un lugar va a llevar un mensaje y la gente de esa ciudad debe convertirse a ese mensaje cuando llegue ese guerrero. Si no, si la persona no se convierte con esa persona, sencillamente se perdió y esas iglesias que están ahí van a desaparecer. Supone que todos se conviertan con esa persona. Ese es uno de los conceptos de guerra espiritual, son varios. Otro concepto es la lucha en contra de demonios. Eso presume que la mayor parte de la gente tienen demonios, creyentes y no creyentes, hasta tanto enfrenten a un guerrero espiritual. Entonces, el guerrero espiritual va, como les dije primero, va a tomar el control de una ciudad. Es como un tipo de obsesión por tomar control de las ciudades. Es tomar control de la persona para sacar los demonios y dentro de ellos están los de pares de sufrir. Y otro concepto también que ellos promueven mucho son los demonios generacionales. Es decir, que aunque usted se convierta, según ellos, usted viene cargando con unos demonios que eran de su tatarabuelo, de su abuelo, de su bisabuela, de montones de gente que por alguna razón Dios no sacó o no pudo sacar, pero los guerreros, supuestamente según ellos, van a sacar esos demonios. Así que son una serie de obsesiones y de fantasías que tienen que ver mucho con lo que es la guerrilla en Centroamérica, etcétera. Según ellos, los demonios tienen, perdón, la guerra espiritual tiene varios niveles. Y uno es en el nivel personal, porque si la persona no puede ser libre en el nivel personal, tampoco podrá ir a tomar una ciudad. No va a poder tomar control sobre otros demonios generacionales que están en otras personas. También es una obsesión por tomar control terrestre. Según ellos, hay demonios asignados a territorios. Por ejemplo, tenemos personas de México, pues según ellos hay un demonio encargado de México, pero hay otro encargado de Puebla, hay otro encargado del Distrito Federal. Hay demonios supuestamente que controlan a Nueva York. Entonces, ¿lo que es eso? Que un demonio controle a Nueva York, con tantos creyentes, gente convertida que hay. Pero bueno, así es la creencia. También, según ellos, hay demonios que controlan a ciertas iglesias y que hasta que esos demonios no salgan, las iglesias no son libres. También ellos entienden que hay demonios en los aires que están oprimiendo a la gente que está acá abajo. Y hay otros demonios que oprimen naciones completas, continentes completos. Bueno, yo sé que para algunos ha sido totalmente nuevo y eso hasta cierto punto les va a molestar la conciencia, pero por lo menos quería traerles una idea de qué es lo que estas personas piensan. El pasaje básico de los guerreros espirituales o de la guerra espiritual es Efesios capítulo 6. La mayor parte de las veces muy mal interpretado. Sobre todo el pasaje que está entre Efesios capítulo 6, los versos del 10 al 19, que son los que vamos a trabajar hoy. Hoy los vamos a trabajar y espero que ustedes aprendan muchas cosas que ustedes no conocían, cosas que son totalmente nuevas y que yo sé que les van a interesar y les van a gustar tremendamente. En primer lugar, vamos a trabajar con lo que es la realidad humana. Nosotros somos seres humanos. Claro, yo enfatizo mucho que somos seres humanos, pero también somos espirituales, como lo fue Cristo. Él era Dios totalmente espiritual, por eso él pedía que los que le adoraran en espíritu de verdad, pero también se humanó o se hizo humano en un cuerpo humano a través de la Virgen María y llegó hasta nosotros con su mensaje. Pero el mensaje de Cristo es que nosotros podemos ser como Él. O sea, tenemos la capacidad para ser como Él. ¿Cómo era Él? Él era espiritual y era humano a la vez, y era sin pecado. Nosotros podemos ser espirituales, podemos ser humanos y podemos estar sin pecado, y sé que toca un punto ahí que muchos van a brincar en la silla. Podemos estar sin pecado, no porque no peque, sino porque Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y si tú estás en el mundo, Él está dispuesto para quitar tu pecado. Entonces, nosotros como seres humanos tenemos fortalezas y tenemos debilidades. Somos fuertes en una área y somos débiles en otra y todo nos pasa lo mismo. Por eso es que dependemos de Dios. Lo que sí sucede es que a veces descuidamos la fortaleza, increíble, descuidamos la fortaleza y fortalecemos las debilidades. Es decir, hablamos más de las debilidades que de la fortaleza. Es como cuando criticamos la iglesia. Decimos más lo que la iglesia no hace que lo que la iglesia hace. No hablamos de las cosas buenas que los pastores hacen, pero sí hablamos de cualquier detallito, que se le viró la corbata, que se le olvidó ponerse la corbata, que hizo esto, que hizo lo otro. Y entonces, eso es parte de nuestra cultura que tenemos que cambiar, porque es parte de la cultura del mundo, de fijarnos en lo negativo y no en lo positivo. Y ahí nos coge mucha gente en ese problema. Por lo tanto, necesitamos descubrir lo que Pablo nos dice en Efesios capítulo 6, los versos del 10 al 19, que no es lo que la gente dice por ahí. Y lo vamos a ver ya mismo.
Entonces, ¿dónde están las fortalezas del creyente? ¿Dónde están las fortalezas del creyente? Porque nosotros, otra vez les digo, tenemos debilidades, pero también tenemos fortalezas. Nosotros tenemos fortalezas en las doctrinas, las doctrinas bíblicas, lo que hemos creído en la palabra de Dios, lo que los pastores nos enseñan. También tenemos fortaleza a base de nuestras experiencias. Y desarrollamos fortaleza a través de nuestras propias derrotas. O cuando somos derrotados en una área, perdimos el matrimonio, perdimos un hijo, perdimos una cuenta, perdimos la casa, perdimos un trabajo. De esa aparente derrota, el Señor la convierte en una victoria. Entonces también nosotros tenemos fortalezas en lo que es, bueno, según algunos. Algunos dicen, y yo vengo de ahí, dicen, esto aprendimos, esto creímos y en esto morimos. Es decir, no hay ninguna opción de cambio. Ese es un tipo de fortaleza que es negativa porque se cierra a las oportunidades de poder ver el mundo o ver la palabra de Dios desde otras perspectivas. Algunos tienen la fortaleza en lo que sienten, en lo que piensan y en lo que practican. O sea, no son fortaleza en la palabra de Dios, sino en lo que sienten. Muchas veces van a la iglesia simplemente para gozarse, para gozarse. O sea, emocionalmente pasar una experiencia y luego regresarse a su casa. Entonces, nada de eso es lo correcto en términos de las fortalezas espirituales. O sea, si digo que nada de eso, entonces, ¿qué son las fortalezas espirituales? ¿Dónde están las fortalezas espirituales? Y las vamos a ver de inmediato. Hay tres. Una de ellas está implícita, las otras dos están explícitas. En el verso 10, Efesios 6, capítulo 10, que dice, por último, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y fortaleceos en el poder de su fuerza. Es decir, que nuestras fortalezas van a estar primero en nuestra unión con nuestros hermanos. Por eso es que es tan importante congregarnos, estar con ellos, porque aprendemos unos de otros y escuchamos y vamos oyendo predicaciones, oyendo pasajes. A veces, porque a mí me pasa mucho, yo voy a predicadores que ni tienen la menor idea de lo que es predicar, pero ellos están utilizando un pasaje de la palabra de Dios, aunque no lo entiendan. Cuando ellos lo leen, me dan la oportunidad de pensar sobre ese pasaje. Y ahí mismo yo saco mi libreta y mi lápiz o mi teléfono y empiezo a escribir mi propio mensaje. Pero si yo no estoy allí, me pierdo la oportunidad de pensar en ese tema. ¿Me entiendes? Porque es importante la congregación. No es que el culto va a ser perfecto, no es que la predicación es perfecta, no es que los cánticos son perfectos, pero nos ayudan a ver dónde están las imperfecciones para corregirnos nosotros mismos, no es para corregir a los demás, sino nosotros primero, porque si nosotros no estamos corregidos, tampoco vamos a poder ayudar a otros. Así que es importante que nosotros podamos limpiar la casa primero, que podamos entrar en juicio con nosotros mismos antes de entrar en juicio con los demás. Entonces, el compartir con los hermanos es sumamente importante para nosotros fortalecernos espiritualmente. También es importante nuestra cercanía con Dios, nuestra comunión con Dios. Y también es importante el poder confiar en el poder de Dios. Y ahí tengo que hacer una pausa porque normalmente hemos sido enseñados a confiar en nuestra propia fuerza, en nuestro propio poder, nuestro testimonio, nuestras experiencias, lo que aprendimos, lo que nos enseñaron, lo que la experiencia, algunos hasta su fortaleza están en las experiencias del mundo. No, porque yo vengo de aquí, yo vengo de allá, porque yo hice aquello. Entonces tienen la fortaleza en el sitio donde están las debilidades, totalmente al revés. Por lo tanto, espiritualmente no pueden crecer, se les hace muy difícil porque tienen una fortaleza donde se supone que no las tengan. Entonces, es importante que nosotros podamos interactuar primero con Dios, con los hermanos de la iglesia y con nosotros mismos. O sea, hasta qué punto yo estoy haciendo bien o estoy haciendo mal. Entonces, ¿dónde están nuestras fortalezas y debilidades? ¿Dónde realmente están? Pues miren, las fortalezas están en el mismo sitio que están las debilidades. En el mismo sitio. En el alma, en el espíritu y en el cuerpo. Un cuerpo débil, las personas que han pasado en estos días por el virus este que nos atacó, que atacó a mucha gente, gracias a Dios no tocó mi morada, pero mucha gente sí los atacó y los vimos como decayeron físicamente. Algunos decayeron en la fe, otros se fortalecieron. Así que el cuerpo físico es un área de fortaleza, pero también el espíritu y también las emociones. Usted puede tener su cuerpo listo, pero si su espíritu está débil, usted no va para ningún lado. Y si emocionalmente usted siente lo que no es y se detiene, lo detienen los pensamientos, los sufrimientos, las emociones, que son puramente humanas, se pierde la oportunidad de fortalecerse espiritualmente. Así que es importante que nosotros nos fortalezcamos físicamente, y eso lo hacemos con dieta y con los medicamentos que necesitamos y con no comer de más, pero no vamos a entrar en ese detalle. Nos vamos a fortalecer físicamente, espiritualmente con la palabra de Dios y emocionalmente desechando las emociones negativas, que son muy normales, pero nos afectan y nos hacen daño. Entonces, ¿cómo nosotros podemos afirmar nuestra fortaleza? Estoy hablando de fortalezas y debilidades. ¿Cómo nosotros podemos fortalecer nuestras fortalezas espirituales? Según Efesios 6:11, que se lo voy a leer, espero que ustedes lo tengan ahí. Pónganse toda la armadura de Dios para que puedan hacer frente a las artimañas del maligno o del diablo. Es decir, hay unas cosas que nosotros podemos hacer. Primero, decidirnos a afirmarnos en Dios, porque mientras estemos siendo niños fluctuantes,
y cambiando de una doctrina para otra y de un pensamiento para otro no vamos a llegar a ningún lado tampoco. Necesitamos afirmarnos en la fe de Dios, no en la de nosotros. Necesitamos ponernos la armadura de Dios, pero toda, no una parte, toda la armadura de Dios, que la vamos a ver más adelante cuál es. Y estar dispuesto y capacitado para hacer frente a las acechanzas del maligno, porque el maligno nos va a acechar. Él va a tratar de tentarnos, él va a tratar de agarrarnos, va a hacer todo lo que él pueda, pero sabe que usted es más poderoso que él. Yo soy de las personas que creo que cualquier ser humano es más poderoso que el más grande de los príncipes de los demonios. Sea un gobernador, le esté en el cielo, en la tierra, en el infierno, donde esté, como quiera, el más débil es más poderoso que él. Y nosotros tenemos otra fortaleza muy grande, que es la fortaleza del Espíritu de Dios. Dios nos ha dado su poder, Dios nos ha dado su fortaleza para que nosotros podamos vencer. Entonces, ¿cuál es el problema de la guerra espiritual? ¿Dónde está ese problema de la guerra espiritual? Ok, lo podemos ver en Efesios capítulo 6, el verso 12. Y lo voy a leer literalmente para que ustedes también lo lean conmigo. Verso 12. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Eso suena como que son un ejército superpoderoso. Pero ¿sabe qué? Ese ejército que el apóstol Pablo ve en los cielos, el Señor Jesucristo lo vio de otra manera. Y él dijo que eran simplemente serpientes y escorpiones. Los demonios son gusanos que se arrastran por la tierra, a veces como leones rugientes, ¿sí? Como que rugen y rugen, pero eso es lo único que pueden hacer. Ni te pueden agarrar ni te pueden morder. Simplemente te pueden impresionar, causarte miedo, causarte temor, pero es lo único que pueden hacer. Ahora, Pablo le da esas categorías la voy a leer otra vez. Él dice que son principados, que algunos dicen que están sobre las naciones, potestades, que supuestamente están sobre ciudades, gobernadores de las tinieblas. Mire, ahí es que está la clavecita. Todo lo que hacen los demonios tiene que ver con las tinieblas. No importa lo que hagan, ni a quién lo haga, ni cómo lo haga. Todo tiene que ver con las tinieblas. ¿Y usted es hijo de la tiniebla o es hijo de luz? Si usted es hijo de luz, quiero que lo ponga por ahí. Soy hijo de luz. Y cuando usted es hijo de luz, porque yo he visto a los demonios, lo he visto correr. Cuando los demonios ven a un ser de luz, ven la luz que hay en usted, salen corriendo. Y algunos, yo los he visto, que dicen, no puedo resistir, aléjate, no me toques, porque esa luz que tú tienes me hace daño. Y usted habrá visto en las calles que a veces usted va por algún lugar y hay personas que vienen por el camino y se van y le cruzan la calle porque no resisten la luz del Espíritu que está en usted. Así que los gobernadores, los principados, los tenientes, los coroneles, ¿qué más dice ahí que son? Huestes espirituales, principados, lo que sea. Todo eso tiene que ver con tinieblas. Si usted es luz, ¿qué usted cree que va a pasar con las tinieblas cuando usted llega? Simple y sencillamente, las tinieblas van a huir. Las tinieblas van a huir porque la luz suya los va a desaparecer. Pero usted tiene que creer eso también. Usted no puede en ningún momento dudar, ni creer que porque ellos tienen títulos de principado, de gobernante, lo que sea, son más poderosos que usted, porque es un tremendo error. Así es que llegan muchos demonios a algunas iglesias, yo lo he visto, y se pasean y se gozan. Recuerdo una vez, una experiencia que tuve. Estaba en una campaña en República Dominicana y apareció una hermana danzando y danzaba y se movía y se retorcía y yo vi que aquel retorcimiento era simplemente un demonio, era una serpiente y los hermanos haciéndole rueda alrededor como acostumbran a hacer porque hay que protegerse según ellos el Espíritu Santo en vez de que sea el Espíritu Santo que los proteja a ellos. Y entonces yo le dije a uno de los diáconos, le dije, tráigame esa mujer para acá. Y el pastor se molestó grandemente porque yo señalé a esa hermanita. Cuando la hermanita viene para acá, que vino retorciéndose y hablando lengua y qué sé yo qué, el pastor viene y me dice, mire, óigame bien, jovencito. Yo tenía 36 años, 37. Así no se reprenden los demonios. Usted tiene que aprender. Yo le digo, sí, hermano. ¿Y cómo es? Explícame cómo es. No, eso tiene que ser con poder, con autoridad. Usted tiene que tener poder. Oh, sí. ¿Y tú tienes poder? Sí. Ah, pues, ok, demonio, mira, ahí está el hombre. Vengan ustedes dos, a ver quién va a ganar la batalla. La mujer le brincó encima, lo agarró por el pescuezo porque no tenía cuello, lo tiró al piso, en el piso empezó a darle la corbata hasta que casi lo estaba matando y el hombre empezó a gritar, quítemela, quítemela que me mata. Okay, entonces le dio una orden al demonio, el demonio lo soltó y cayó tirado en el piso. Estos son los tipos de cosas que pasan por falta de conocimiento, por desconocimiento de la palabra de Dios y de la autoridad que tenemos como creyentes. Si usted no tiene autoridad, no se meta. Y si hay una persona de autoridad bregando con la situación, no se meta tampoco. Aguántese un momentito, contrólese. Porque la persona que tiene autoridad tiene responsabilidad y también tiene seriedad con lo que está haciendo. Usted no puede estar un día creyendo una cosa y otro día creyendo otra. Fallando de un lado para otro porque va a estar cometiendo errores. Y sabe que hay casos de iglesia que los demonios están campantes por allí porque nadie le mete mano.
Nadie se atreve. Ok, vea bien otra vez, voy a leer el verso 12. Efesios 6:12 dice, porque no tenemos lucha, porque nuestra lucha no es contra seres humanos, sino contra poderes, contra autoridades, contra potestades que dominan este mundo de tinieblas, el mundo de tinieblas. Si usted no está en tinieblas, no lo puede dominar. Contra fuerzas espirituales malignas que están en las regiones celestes. Es decir, nuestra lucha no es contra nuestros hermanos, como algunos se piensan. No estamos luchando con los hermanos, no estamos luchando contra las hermanitas. Se supone que nosotros luchemos a favor de las hermanas, a favor de los hermanos, pero no en contra de ellos. No estamos para estar peleándonos con los otros. Nuestra lucha, y aquí es que viene el problema, que esto es lo que yo entiendo que Pablo quiso decir, es contra un sistema jerárquico, pero que tiene que ver con las tinieblas. Usted está en el sistema de Dios donde a usted le ha sido dado el poder, y un poder que va sobre todos los poderes, porque el Señor dijo bien claro, todo poder me es dado en el cielo y en la tierra, todo poder. Y ahí dio unas órdenes que vamos a ver un día de esto. Es decir, que lo que Pablo nos está diciendo, yo entiendo que es que Pablo está diciendo, miren, ustedes son unos desordenados y están trabajando con un sistema ordenado. Claro, los demonios son unos desordenados y son peores que nosotros, son más desordenados que nosotros, pero aparentemente tienen un sistema donde unos mandan a los otros. Acá nosotros no tenemos un sistema donde unos mandan a los otros. ¿Por qué? Porque todos tenemos el mismo poder, todos tenemos la misma gracia, todos tenemos el mismo don. Y nuestro llamado es a luchar, a bendecir, a prosperar, a llenar a otros, a servirle a otros. Pero nosotros tenemos también que aprender a utilizar nuestras fortalezas y trabajar con nuestras debilidades. Los demonios son fuerzas malignas, no son poderosos, no son poderosos nada, no son poderosos nada, no tienen ningún poder. Simplemente te funcionan hasta tanto tú le permitas. Donde tú no le permitas entrar, ellos no pueden hacer absolutamente. Y qué bueno que tengo personas por ahí que hemos trabajado con ellos en el área de liberación y en el área de los demonios y hemos visto cosas muy lindas, muy lindas. Dios les bendiga a todos. Aprovecho para hacer un paréntesis. Recuerden de darle compartir, que hay mucha gente que está padeciendo de demonios, mucha gente padeciendo de demonios de enfermedad, demonios de locura, demonios de esquizofrenia, demonios de depresión, de desilusión, de frustración, todo ese tipo de cosas. Hay muchas cosas, enfermedades que son causadas por demonios, inclusive gente en sillas de ruedas, parálisis, causadas por demonios, que esas personas pueden ser liberadas y se pueden levantar. Ok, entonces los pasos para nosotros prepararnos para la guerra espiritual. ¿Cómo nos preparamos? Eso lo tenemos en Efesios capítulo 8, el verso 13 que dice, por lo tanto, oiga bien, por lo tanto, o sea, le está diciendo por todo lo que he dicho antes, póngase toda la armadura de Dios para que pueda resistir cuando llegue el día malo y mantenerse firme. Para que pueda mantenerse firme. Primero, póngase la armadura de Dios. Quiere decir, ármese del poder de Dios. No se arme en el poder de su fuerza porque va a fracasar. Confíe, crea en el poder de Dios. Primero, tenga confianza, conciencia de que pueden venir días malos. No los vamos a poder evitar. Van a llegar días difíciles, días complicados, días de duda, días de desilusión, días de frustración, días de infidelidad. Todo eso va a venir, pero nosotros tenemos que aprender a confiar en el poder de Dios, no es en el poder de nosotros, no es en nuestro conocimiento, no es en nuestra sabiduría, sino en la de Dios. Y cuando lleguemos a ese punto de que nosotros confiemos en el poder de Dios, entonces manténgase firme ahí, no se deje caer, no se deje dominar por nada del mundo. La resistencia espiritual es fundamental. Nosotros podemos resistir si estamos espiritualmente fortalecidos, si no, vamos a tener problemas. Y si no están espiritualmente fortalecidos, me pueden llamar con mucho gusto, que privadamente yo les atiendo y hablamos, trabajamos con ese asunto. Ok, entonces, ¿cómo nos mantenemos firmes? ¿Qué podemos hacer para mantenernos firmes? Ya que nosotros estamos en el camino de Dios y a veces tenemos nuestras debilidades, nuestras dificultades, ¿cómo podemos hacerlo? Ok, el apóstol dice, Efesios 6, 14 y 15, dice, manténganse firmes, ceñidos con el cinturón de la verdad, protegidos por la coraza de justicia y calzados con la disposición de proclamar el evangelio de la paz. Tres detallitos bien importantes. Ajustarse la ropa con la verdad. Y eso incluye la ropa espiritual y también la ropa espiritual. O sea, que realmente seamos verdaderos, que seamos genuinos, que seamos auténticos, que no seamos copias unos de los otros. Cúbrase y protéjase con la justicia. No haga cosas mal hechas. No haga cosas que pueden ofender o maltratar a su hermano. Vamos a ser justos. Y póngase el calzado de predicador. Póngase los zapatos de predicador. Que cuando usted camine, su cuerpo, su ropa, su mirada, su pelo, su ser completo esté predicando. Cuando usted está en algún lugar y usted a veces no sabe ni qué hacer, o quisiera hablarle a alguien, mire, si usted está vestido con la salvación, si usted está vestido con la justicia de Dios, usted está predicando sin decir una sola palabra. Pero usted tiene que estar dispuesto a eso. Claro, también tiene que estar dispuesto, si hay una oportunidad de compartir con alguien, usted debe estar dispuesto para eso. Y hago un paréntesis.
La próxima semana empezamos, voy a hacer algunas llamadas con algunos de ustedes porque queremos crear un grupo de personas para ayudar a personas, personas que van a ayudar personas. Es un curso completamente gratis, aparte del otro que vamos a dar. Y entonces en ese curso vamos a lograr hacer una cantidad de ministerios bien interesante que yo les voy a explicar. De hecho, si algunos están interesados en participar en algún ministerio, sea como líder o como seguidor, déjenmelo por ahí. Ya casi todos los que yo tengo aquí los tengo en mi lista. Así que, pero si alguno entró nuevo y me lo quiere dejar por ahí su nombre, pues estoy en la mejor disposición de ayudarle. Ok. Para nosotros podernos mantener firmes y mantenernos en la fe de Dios, nosotros tenemos que tener unos cuidados esenciales, sustanciales, esenciales en nuestra vida. Y están en Efesios capítulo 6, los versos 16 al 17 que dicen, además de todo esto, tomen el escudo de la fe, con el cual pueden apagar todas las flechas del maligno. Tomen el casco de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Resumiéndolo, tomen todo lo anterior, fortalezcanse en la fe, como les dije antes, y sepan que ustedes pueden apagar los dardos del maligno. El maligno le va a tirar flechazos, le va a tratar de hacer daño, le va a poner inyecciones, dudas, le va a decir lo que no es. Manténgase en la fe de Dios. Lo que Dios ha dicho, eso es lo que tenemos que creer. Luego, aseguremos de que somos salvos, porque si no eres salvo, o si tú eres salvo hoy y mañana no, y estás en ese, no va para ningún lado, no puede ser. O sea, Dios no va a usar a una persona que no sea salvo. Lo primero es que nosotros hayamos recibido la salvación y que estemos dispuestos a eso. Y luego aferrarse al Espíritu, la espada del Espíritu. Y la espada del Espíritu, el mismo texto dice que es la palabra de Dios, eso lo dice el verso 17, Efesios 6, 17. ¿Cómo nosotros podemos mantener la fe? ¿Cómo mantener la fe? Lo estoy hablando de fe todo el tiempo. ¿Cómo podemos nosotros mantener esa fe en el Señor? Está en Efesios 6, 18 al 19, lo pueden leer. Mire bien cómo dice, oren en el Espíritu, en todo momento, con peticiones y ruegos. Manténgase alerta y perseveren en oración por todos los santos. Oren también por mí para que cuando hable, Dios me dé las palabras para dar a conocer con valor el misterio del Evangelio. Y se lo voy a pedir de verdad. Cuando ustedes estén orando, acuérdense de mí, que el Señor me dé sabiduría, porque cuando yo me enfrento aquí a ustedes, estoy dependiendo de la gracia de Dios y de la palabra de Dios. Ustedes van a ver, y rara vez me van a ver ustedes citándole un libro o leyendo de un expositor o de cualquier manualito de esos por ahí. Yo confío mucho en lo que es este gran libro, este manual que es la palabra de Dios. Así que vamos a aprender a orar en el Espíritu. Sería un buen ejercicio, aprender a orar en el Espíritu. ¿Cómo yo oro en el Espíritu? Vamos a presentar nuestras peticiones con ruego, rogándole al Señor, pidiéndole al Señor, sobre todo cuando es a favor de otras personas. Y entonces manténganse alerta. ¿Por qué? Porque los momentos difíciles van a llegar, las pruebas van a llegar, las enfermedades van a llegar. Todo eso puede pasar, pero nosotros tenemos que llegar a la convicción de que el poder de Dios, lo que Dios nos ha enseñado en la palabra de Dios, es más fuerte que todas las enfermedades que puedan existir. Les saludo a todos en el nombre del Señor. Realmente es un placer tenerles conmigo. Me siento muy bien, muy complacido y quiero que ustedes compartan. Yo no gano nada con eso. Cuando ustedes compartan, yo no estoy ganando nada con eso. Pero sí me siento cómodo sabiendo que Dios está con nosotros.